En el año 1954, en la República Dominicana, ocurrió un hecho jamás antes visto en el país. Se trató del primer asalto armado a un banco en el territorio dominicano. Para ser exactos, se trató del gran asalto al Royal Bank of Canada, evento ocurrido en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Un hecho verdaderamente atípico para la época, el cual provocaría una gran indignación entre la población, pero muy especialmente en la persona del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien, llevado por la ira y el furor provocado por el hecho, ordenaría a la policía y cuerpos castrenses dar caza a los ladrones, poniéndose luego él personalmente al frente de la situación y de paso ofreciendo una gran recompensa por la cabeza de los ladrones. Si quieres saber cómo termina la historia, quédate con nosotros. Esto es Crónica 105, Historia Dominicana. Nuestra historia comienza en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Estamos en los años 50, justo en plena era de Trujillo, donde el jefe mandaba y todos obedecían. Hasta ese entonces, nadie se había atrevido a hacer algo tan descabellado como asaltar un banco. Sin embargo, fue algo que pasó, y lo hizo un hombre quien llamaban el Brujo junto a un grupo armado compuesto por familiares y amigos. En aquellos años la vida era simple, la gente trabajaba de manera tesonera y honrada, por lo que la economía crecería gradualmente, asunto que atraería el interés de entidades financieras internacionales. Esto a la vez que se crearían nuevas entidades bancarias endémicas en la República, como es el Banco de Reservas en el año 1941 y el Banco Central en el 1947. Pero a pesar del crecimiento de los bancos nativos, las entidades financieras extranjeras con presencia en el país tenían una gran relevancia en las finanzas nacionales. Una de ellas era el Royal Bank of Canada, un banco canadiense, el cual, si más no tengo entendido, fue traído al país por el difunto presidente Ramón Cáceres, a quien apodaban cariñosamente como Mon o Mon Cáceres, tiempo antes de que lo asesinaran. Y aunque para el año 1954 operaban varios bancos internacionales en el país, nuestra historia versa únicamente sobre los trágicos hechos ocurridos en las instalaciones del Royal Bank of Canada en la ciudad de Santiago de los Caballeros, los cuales acontecieron de la siguiente manera. El sábado 6 de noviembre del año 1954, justo a las 9:05 de la mañana, un grupo de 7 asaltantes penetraron rudamente la sucursal del Royal Bank of Canada, ubicado en aquel entonces en la casa número 76 de la calle Presidente Trujillo, hoy conocida como la calle El Sol, en Santiago de los Caballeros. Por favor, presten atención a la siguiente imagen. De izquierda a derecha, el rostro de los 7 asaltantes que saquearon el banco. El primero es el señor Evaristo Benzán Carmona, seguido por el señor Cristóbal Martínez Otero, Ulises Almonte y Almonte, Luis A. Sosa, Bienvenido Antonio Pichardo Saleme, a quien apodaban como El Chino, Eudes Bruno Maldonado Díaz, cabecilla de la banda, y su hermano Manuel Vinicio Maldonado Díaz. Estos habían planificado el golpe meticulosamente durante un tiempo, así que llegado el día no habría marcha atrás. Los ladrones se trasladaron al banco en un vehículo Ford negro modelo 1951 que inocentemente le habían prestado a uno de los asaltantes, cosa que más adelante traería consecuencias para el propietario del vehículo. El momento de iniciar la operación había llegado, así que los asaltantes pondrían manos a la obra. El primero en entrar al banco fue el señor Eudes Bruno Maldonado, quien estaba vestido de teniente de la policía. Este acudió al banco y explicó al gerente del banco, el señor Luis Héctor Rodríguez Sánchez, que tenía instrucciones superiores de realizar un arqueo bancario, algo un tanto inusual para un día sábado. Así que para comprobar la autenticidad de quien tenía enfrente, el funcionario le solicitó un par de cosas. Primero, algún tipo de credencial o documento que le identificara, y segundo, consignar por escrito la orden recibida. La respuesta de Eudes fue sacar una pistola y colocarla en la cara de Héctor, dejando más que claro sus intenciones. Acto seguido, los otros 6 asaltantes entraron al banco, obligando posteriormente al gerente que le dijera la combinación de la bóveda donde estaba el dinero.
Pero como se han de imaginar, la bóveda de un banco no es algo que pueda abrirse con tanta facilidad, por lo que el asunto resultó más complicado de lo que los asaltantes pensaron. Para su mala suerte, la bóveda solo se abría con una combinación y 2 llaves, pero en el banco solo había una de las llaves. La otra llave estaba en poder del señor George Beltrán, otro empleado del banco, quien había ido a desayunar a su casa, la cual quedaba a pocas cuadras de la sucursal bancaria. Esta información la obtuvieron tras sacársela a golpes al gerente del banco. La cosa no pintaba bien. Eudes y su pandilla habían planificado este golpe por mucho tiempo, así que no dejarían que la oportunidad se le fuera de las manos, de manera que idearían rápidamente un plan con el cual lograron engañar al señor Beltré para que acudiera al banco de manera urgente. Este consistió en hacerle llegar una nota falsa con la conserje del banco, la cual era escoltada muy de cerca por 2 de los asaltantes. Así que tan pronto el señor Beltré puso un pie en el banco, le echaron el guante y a punta de pistola le obligaron a abrir la bóveda. Hasta ahora todo iba según lo planeado. En cuestión de poco más de una hora, los atracadores saquearon la bóveda y dejaron al personal de la sucursal bancaria encerrados en la misma. En la acción del asalto, los ladrones asesinarían al señor Francisco Antonio Persia Rodríguez, empleado del banco, así como al mensajero José Manuel Fernández Núñez. Más adelante, sus cadáveres serían encontrados con signos de violencia y tortura. El primero perteneciente al mensajero José Manuel Fernández Núñez. Este sería encontrado dentro de un armario que utilizaban para guardar materiales de oficina. Según se pudo apreciar, antes de matarle, al pobre hombre lo habían golpeado brutal y salvajemente, presentando a su cadáver marcas de estrangulamiento. Cosa semejante hicieron con el señor Persia Rodríguez, cuyo cadáver fue encontrado en el interior de uno de los baños del local. Con mejor suerte les fue a los otros 7 empleados del banco que fueron encerrados en la bóveda. Pero la orgía de crueldad no había terminado. Los asaltantes también intentaron asesinar al contador y su gerente del banco, el señor Julio Celer Coco. Este fue despiadadamente golpeado en la cabeza con un objeto contuso, el cual le provocó hundimiento en el cráneo. Por su parte, los empleados encerrados en la bóveda entraban en pánico. Estaba oscuro, había poco aire y estaban encerrados. Estos aunaron esfuerzos y rompieron uno de los cristales interiores de la bóveda y comenzaron a gritar por auxilio con todas sus fuerzas. Para su fortuna, los gritos de ayuda fueron escuchados desde lejos, por lo que de inmediato varias personas acudieron en su auxilio. Sin embargo, como había dicho anteriormente, la bóveda de un banco no es algo que se puede abrir así de fácil. De las personas que acudieron en su auxilio, ninguna fue capaz de abrir la puerta. Y no sería algo raro. Sepan que la puerta era de acero y tenía una doble protección metálica interna, además de un robusto mecanismo de combinación bastante fuerte. El asunto era grave. Nadie había podido sacar a los empleados del banco de dentro de la bóveda. De hecho, se comenta que como medida extrema fueron trasladados de manera rápida varios reclusos corpulentos de una cárcel cercana para que ayudaran a sacar a las personas de dentro de la bóveda. Pero una vez más los esfuerzos fueron inútiles. A pesar de haber golpeado la puerta con mandarrias o macetas y haber utilizado un soplete de acetileno para abrirla, no fue posible. La desesperación era creciente, así que el señor Rodríguez Sánchez gritó desde dentro de la bóveda la combinación numérica usada para abrirla. Solamente de esta forma fue posible liberarse del encierro. Para cuando los empleados lograron salir del interior de la bóveda, los asaltantes se habían marchado hace ya tiempo y tenían una distancia bastante considerable, por lo cual no sería posible atraparlos. Estos se llevarían consigo unos 149.268 pesos dominicanos, que para la época equivalían a la misma suma en dólares. Y solo para que lo puedan entender, en esa época un hombre solía trabajar un día completo por 1 y hasta 3 centavos en el mejor de los casos. El robo fue todo un éxito. Los ladrones se habían salido con la suya, ¿o no? Bueno, ya sabemos que en esta vida nada es perfecto y el destino disfruta de hacer de las suyas muchas veces. Por azares de la vida, resulta y acontece que cuando los asaltantes llegaron al banco, uno de esos vendedores ambulantes de billetes de lotería, que por cierto abundaban para aquella época, le ofreció en venta uno que coincidía curiosamente con la placa del vehículo en la que llegaron al banco. Esto fue algo que molestó sobremanera a Eudes, el cabecilla de la banda,
así que le pidió que se desapareciera de su vista. Pero para mala suerte de los asaltantes, este billete sería su perdición y motivo de su captura. Aunque de momento los asaltantes se encontraban en ruta a Ciudad Trujillo a toda velocidad con los bolsillos llenos de dinero robado. Tal parece que Eudes era todo un maestro del disfraz, ya que valiéndose de artimañas, pasaba los puntos de chequeo del ejército sin ser molestado, logrando llegar a la capital desde Santiago en 1 hora y media, cuando por lo general se tomaba más de 3 horas, todo un récord. También es bueno resaltar que el vehículo en el que emprendieron la huida los ladrones había sido preparado por el señor Almonte y Almonte, quien era mecánico, para que desarrollara más potencia y soportara el trayecto de la autopista Duarte, la cual para ese entonces estaba en pésimas condiciones. No tardaría mucho tiempo para que la noticia llegara a oídos del general Rafael Leonidas Trujillo, quien para esos momentos se encontraba en el palacio cumpliendo con sus deberes oficiales. Ya se podrán imaginar cómo le cayó la noticia al jefe. Trujillo estaba furioso. Es más, estaba tan furioso por el hecho que en su calidad de líder de las Fuerzas Armadas montaría en tiempo récord un operativo colosal para la época, además de ofrecer una recompensa de 10,000 pesos pagados de su propio bolsillo a todo aquel que ofreciese una pista que condujese al apresamiento de los asaltantes. De hecho, Trujillo se lo tomaría personal y se pondría él al frente de las investigaciones, a tal punto que la noche del asalto permaneció en su despacho del palacio hasta altas horas de la noche. Volviendo con los ladrones. Al llegar a la capital, Eudes, cabecilla de la banda, dispuso que el dinero robado se guardara en diferentes lugares. Una parte en la calle José Martí número 271, otra en la calle Francisco Enríquez y Carvajal número 143, donde vivía, y el resto en la calle María Montés número 175, en la cual residía Cristóbal Martínez Otero. Noticia de última hora. Asaltantes roban el Royal Bank of Canada de la ciudad de Santiago de los Caballeros, encierran al personal en la bóveda y matan a 2 empleados de la sucursal bancaria. Es un crimen sin precedentes en la República Dominicana. Las autoridades investigan el hecho. Por su parte, el generalísimo y benefactor de la patria, Dr. Rafael Leonidas Trujillo Molina, ha ofrecido públicamente una recompensa de 10,000 pesos por información que lleve a la captura de los ladrones y asesinos. Como era de esperarse, la noticia se regó como pólvora por todo el país. ¿Quién tendría las agallas para hacer semejante cosa? Era la pregunta que muchos se hacían. Al día siguiente de haber ocurrido el asalto, la República estaba de cabeza con la noticia. Todas las instituciones castrenses fueron movilizadas. Literalmente estaban peinando el país en búsqueda de los ladrones. Y de hecho, el escrutinio continuaría sistemáticamente hasta dar con información de utilidad, siendo así que llegaría a ellos una pista. Esta fue proporcionada por el entonces raso de la Policía de Tránsito, el señor Simón Tadeo Guerrero González. Este estaba de servicio cuando vio pasar el vehículo en el cual los asaltantes se desplazaban en la avenida Hefford, actual Abraham Lincoln, a esquina George Washington. En su reporte, este diría que el auto era conducido por una persona con camisa negra y cuello alto, por lo que pensó que sería algún sacerdote en apuros, razón por el cual no le detuvo, pero tras enterarse del asalto, comunicó a sus superiores los detalles, incluso el número de la placa del automóvil que había visto, la cual era 3331. ¿A qué no adivinan qué otra cosa también tenía este mismo número? Sí, el billete que el vendedor de quinielas intentó vender a Eudes, así que dar con los asaltantes no fue tan difícil. Con estas informaciones el próximo movimiento fue bastante simple, ya que para el domingo a las 1:30 de la mañana todos los asaltantes habían sido detenidos. 6 fueron apresados en la capital y el señor Pichardo Saleme, alias El Chino, en San Pedro de Macorís, todos antes de las 48 horas de ocurrido el asalto. Y solo por si preguntan cómo los atraparon tan rápido, la respuesta es simple. Recuerden que cuando se investiga a un delincuente no hay mejor que un soplón o un chivato para obtener buena información. De modo que en el proceso de investigación los policías buscaron a un informante. En el caso de la especie, al señor Manuel Vinicio Maldonado Díaz, hermano adoptivo de Eudes. Los policías le presionaron fuertemente hasta hacerlo hablar. Este, temeroso de la situación y en su ingenua creencia de que si cooperaba con las autoridades le iría bien, le dijo todo lo que sabía, un gravísimo error.
La primera vivienda en ser allanada fue la del chofer Ulises Almonte y Almonte. Esta está ubicada en la calle José Martí 271. También fue detenido Vinicio Maldonado Díaz, momentos en que se bañaba. Los demás no tardarían en ser capturados. Tengan en cuenta que los métodos de extracción de información de la época de Trujillo eran muy persuasivos. Al saberse que los ladrones habían sido capturados, la gerencia del Royal Bank of Canada, en agradecimiento, ofreció otra recompensa adicional a la ofrecida por Trujillo a los investigadores, pero el generalísimo envió una carta diciéndole a la gerencia que los militares que participaron en las pesquisas solo cumplieron con su deber, sugiriendo que la suma ofrecida fuese donada a una institución de caridad, entre ellas la Cruz Roja, cosa que el banco hizo. Trujillo era un hombre que gustaba el rápido accionar, por lo cual los ladrones fueron procesados judicialmente el 9 de noviembre de ese mismo año, a tan solo 3 días de haberse ejecutado el asalto. El juicio se llevó a cabo en la ciudad de Santiago. Todo el país estaba atento al evento. En la locución de los imputados, Eudes, el cabecilla del grupo, dijo que los seres le habían dicho que no tendrían problemas con los registros, pero que fracasarían si había sangre. Creo que no lo había mencionado, pero Eudes Bruno Maldonado Díaz era un ferro creyente de la hechicería. Según él, siempre se asesoraba de los seres antes de hacer cualquier cosa que implicaba peligro. En esta ocasión, cuando uno de los seres se le montó o lo poseyó, según sus propias declaraciones ante los jueces, le había dicho que en el caso del asalto todo saldría bien, excepto que hubiese sangre. Según el imputado, al ser interrogado respecto de quién era el jefe que le comandaba, este manifestó que no hubo tal jefe ni lo existió. El ser nos habló a todos y todos nos confiamos la confidencia. Igualmente narró ante el tribunal que la inspiración para cometer el asalto surgió tras ver una película de vaqueros en el cine, en la cual varios hombres asaltaban un banco. Al ser cuestionado de por qué mataron al señor Fernández Núñez, el imputado manifestó que hubo que matarlo porque lo reconoció, y al señor Persia Rodríguez porque tuvo la mala suerte de llegar en el preciso momento en el que el grupo se disponía a abandonar el banco. Por otra parte, según se demostró ante el tribunal, las armas utilizadas para efectuar el asalto pertenecían a 2 agentes policiales asesinados en octubre anterior al mes del asalto. Uno de ellos era casi vecino de Eudes, por lo que no hubo mucho que suponer. En este juicio, no solo los que saquearon el banco fueron implicados en los hechos, sino también una serie de personas, incluidas un grupo de mujeres. A estas se les acusaba de vigilar las actividades del banco para avisar con un silbato al grupo de asaltantes en caso de que hubiese algún tipo de problema. Y así continuaron las intervenciones. Una vez concluidas las motivaciones legales de los abogados, dio paso a la sentencia. La tensión que se podía sentir en el ambiente era extraordinaria. Todos estaban atentos a la lectura de la decisión del magistrado. En tan solo un instante, el público que abarrotaba el tribunal prorrumpió en aplausos al oír la decisión del tribunal, que acogía la petición del licenciado Joaquín Santaella, fiscal asignado del caso, el cual solicitaba 30 años de prisión por el crimen de asesinato para los asaltantes y 5 años de reclusión mayor para los otros 11 involucrados en el asalto, aunque no todos los involucrados en el caso fueron condenados. Uno de ellos, Luis Manuel Torres Peña, propietario del vehículo, fue descargado por insuficiencia de pruebas, puesto que solamente prestó su auto como otras veces había hecho, sin saber que lo utilizarían para un asalto. También fue descargada por el mismo motivo María Modesto Báez Almonte, allegada de Eudes, entre varias personas más. Mientras tanto, las personas que se congregaron en las afueras del tribunal en el Palacio de Justicia, al enterarse de la sentencia contra los acusados, comenzaron a gritar a viva voz: ¡Qué gobiernazo! ¡Viva Trujillo! El pueblo estaba satisfecho. La justicia había caído sobre los culpables. El 15 de diciembre del año 1954, los principales implicados en el asalto fueron llevados a realizar labores de chapeo o trabajos públicos como parte de su condena, al sitio denominado Los Platanitos o en Sánchez San Rafael. Este mismo día ocurriría otra tragedia.
En un giro inesperado y sorpresivo de los hechos, todos los implicados en el asalto al banco fueron acribillados a tiros en el lugar donde cumplían labores de condena y sus cadáveres se encontraban tendidos en el suelo. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Pues al sol de hoy no hay un consenso respecto a lo que realmente aconteció. Unos apuestan a una ejecución sumaria ordenada por Trujillo, mientras que otros apoyan la teoría de que los condenados se rebelaron. Un comunicado oficial dijo que los presos trabajaban con machetes y que, obedeciendo a una señal, utilizaron dichas armas para atacar a los custodios en un intento de sorprenderlos, muriendo abatidos a balazos por los agentes del orden. La noticia se hizo eco, no había pasado una semana y ya todos estaban muertos. Solamente José Ulises Almonte se salvó del ametrallamiento, pues se encontraba realizando trabajos de mecánica en la Fortaleza San Luis de Santiago. Este hecho generó un ambiente desalentador. Se supone que los reclusos debían pagar una larga condena en la cárcel. A raíz de este asunto, Trujillo llamaría la atención al coronel Ludovino Fernández, pues fue considerado responsable del asesinato de los presos, por lo cual fue sometido a la justicia. Pero en la causa que le fue seguida el 10 de enero del año 1955, Ludovino Fernández recuperó su libertad al ser absuelto. Pero esto no termina aquí. Para hacer más grande la pompa y el teatro, el mayor general José García Trujillo fue degradado a general de brigada. Todo porque en su calidad de jefe de Estado Mayor del Ejército no tomó las medidas adecuadas para evitar el fusilamiento de los presos. Por otra parte, el gobierno dirigido en aquel entonces por el general Héctor Bienvenido Trujillo, hermano de Rafael Leónidas Trujillo, lamentó las muertes de los presos, cuyos cadáveres permanecieron horas y horas en el sitio donde se materializó la ejecución. Simultáneamente, un público curioso, previamente convocado por las emisoras radiales de Santiago sometidas al gobierno, hacían presencia y contemplaban la desagradable escena. En los días venideros, un silencio helado se haría presente, el cual traería consigo un mensaje no escrito que todos comprenderían a la perfección. Todo aquel que cometiese actos semejantes tendría como recompensa la muerte. Así es como se vivía en los gobiernos del jefe. Si este video te gustó, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. Así mantendremos viva la historia de la República Dominicana. Y así hemos llegado al final de nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos pronto en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.